Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a poner a esta fuente, este señor aquí corriendo, dice run, es el que me dice a la fuente, hágale pues. Entonces, digámosle que haga. Entonces él abre una ventana acá y yo le voy a decir, tome de voltaje en los 110 voltios, a ver cómo van. Entonces él, en el tiempo, mire que aquí va 36 milisegundos y ya en 20 milisegundos aproximadamente ya él llegó a un valor, subió y se estabilizó. Se estabilizó. Vamos a ver en este lugar, voy a tomar una muestra aquí, todavía no me ha terminado, voy a tomar esa muestra y le voy a preguntar, con esta línea, ¿en cuántos voltios está ahí? Y aquí me está diciendo, tengo 111.8 voltios. Tengo 111.8 voltios. ¿Ven? 111.8 voltios es un voltaje correcto para una fuente de 110 voltios. Acordémonos que las fuentes las llaman con un nombre, pero no necesariamente el voltaje es exactamente como el nombre. ¿Cómo haría yo si quisiera ajustar ese valor a 110? Moviendo el potenciómetro, moviendo el ajuste que estaría aquí, ¿cierto? Muy bien, por ahora no lo voy a hacer. Entonces, ese voltaje va avanzando. Ya ahí están los 110 voltios y a lo largo del tiempo llevamos 70 milisegundos. Ella puede seguir avanzando otro ratico. Yo le voy a decir que pare. Entonces le voy a poner aquí el alto, stop. Entonces ya ella terminó de simular ahí. ¿Qué me dijo? En la fuente de 110 voltios. Ahí tiene su 110. Tenga para que no joda. Ahora, vamos a ver los 16 voltios. Entonces tomo aquí un punto de voltaje y él me dice, aquí tengo esa línea azul. Entonces yo a la línea azul le digo, ¿cuánto mide? Le doy clic sobre ese nombre y aquí me aparece 16.297 milivoltios. O sea, 16.2 voltios, 16.3 voltios. Ahí está la fuente de 16, ¿cierto? Muy bien. Ahora, voy a decirle al programa, bueno, añadámosle otra ventana. Dividimos este espacio en dos. Voy a ver cómo es que el transistor trabaja. Entonces miren, uy, eso es una mancha, pero resulta que esa mancha nosotros la podemos coger, aquí está la lupa, y le cojo un pedacito a esa mancha. Ya la voy viendo más grandecita. Y aquí le cojo otro pedacito para amplificar. Ah, ya se va viendo, ya se va viendo. Esos son los ires y venires de la oscilación de la fuente atacando la base del switch, haciendo que el switch prenda con el voltaje positivo y luego apague cuando el voltaje cae. Cuando el voltaje cae. ¿Cierto? Voy a ponerlo un poquitico más grande para que se vea con mayor claridad. Ese es el voltaje en la base. Pero quién, cómo se hace para que este señor no se quede prendido todo el rato, sino que haya alguien que lo apague? Aquí tiene que haber algo en esa fuente que sea la parte de oscilación, porque esa fuente, así como lo vemos a la izquierda, está oscilando, está prendiendo y apagando. Y aquí a la izquierda ustedes pueden ver que los voltajes, voy a señalar aquí para que nos dé líneas con datos concretos. En la parte superior del voltaje de base de switch no voy a tener en cuenta los picos. Esos picos dejémoslos, no les hagamos caso en este momento. Pero en la parte plana de esa onda, en esta parte, vamos a ver cuánto nos da. Y nos dice 730.9 milivoltios. Entonces el transistor tiene más de 0.7 voltios, base del transistor. Yo voy a poner este transistor más cerquita. Voy a poner este transistor más cerquita para que vamos viendo aquí el protagonista. Muy bien, aquí nos está diciendo 730.92. ¿En qué momento? En el momento en que estas dos líneas se unen, ¿cierto? Ahora, cuando el transistor se apaga, ese voltaje va cayendo y vayan mirando, mientras yo voy bajando este cursor,
vayan mirando que el voltaje no solamente cae a cero, sino que se va volviendo negativo. Y en la parte más baja de ese voltaje tenemos menos 5.2 voltios en la base del switch. Acuérdense que para que un transistor conduzca, debe tener un voltaje, en el caso del NPN, un voltaje positivo entre la base, positivo en la base, con relación al emisor. Y para que se apague, ese voltaje debe ser cero o inverso. Y eso es lo que pone aquí el circuito. Ahora, ¿quién le dice? Voy a poner otra ventana aquí, ya lo voy a dividir en tres. Entonces ya voy a abrir aquí espacio para decirle, muéstreme lo que hace este transistor B612 cuando conduce. Entonces le voy a decir voltaje en la base de B612. Voltaje en la base de B612. Porque así llamamos a esta etiqueta, base B612, que es la misma que viene aquí a la base. Ese transistor también conduce. Ahora, yo voy a coger esta onda y la voy a bajar aquí para que las dos ondas estén al mismo tiempo. Estén al mismo tiempo una sobre la otra. Entonces me está diciendo, el switch conduce y casi al mismo tiempo, empieza la roja está antes, después la verde, porque el tiempo va de izquierda a derecha. Casi al mismo tiempo, el verde también comienza a conducir hasta que llega el momento. Entonces, la base del transistor V612 tiene ese voltaje que es más o menos color verde-azul y nos está diciendo, yo también conduzco y va a llegar el momento en que corto al switch, Ahora, tranquilos, no se preocupen, estoy hablando con calma. Ustedes me los imagino pensando, o alguno de ustedes, pero con tanta carreta, ¿cuándo será que va a hablar de los daños? ¿Cuándo será que va a hablar de las fallas? Que eso es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros no nos interesa tanto la teoría. Pues mis queridos colegas, si nosotros no le hacemos caso a esto que llamamos teoría, nunca vamos a entender realmente cómo funciona bien un circuito. Y siempre vamos a necesitar un bastón o un guía para que nos lleve de la mano a salir de los laberintos. Entonces eso es lo que pretendemos hoy, mirando con calma todo esto, entender para después nosotros mismos poder caminar solitos. De modo que paciencia. Bien, les decía, voy a mirar en esta tercera ventana cómo es el voltaje en el colector del switch. Entonces le pongo aquí colector del switch. Y en ese momento él me pinta aquí voltaje en el colector del switch. Y miren la escala. Miren que llega casi a 500 voltios en los puntos positivos. Y llega a 0 voltios en los puntos negativos. Aquí está la escala 0 y casi 500, 490 más o menos. Yo le pongo aquí nos va a decir que, vamos a señalar este primer ciclo, 490.37 voltios. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes de las reacciones en la bobina? Porque si no fuera porque las reacciones en la bobina se dan, nosotros pensaríamos, hombre, pero ¿cómo es lógico? ¿Cómo va a ser lógico que si yo estoy alimentando una fuente con 320 voltios, en determinado momento haya casi 500? ¿Cómo es eso? Es porque la bobina genera reacciones y esas reacciones le dan en la cabeza al transistor. ¿Cuándo? Cuando el transistor no conduce. ¿Por qué? Porque cuando el transistor conduce, este pin está conectado a tierra y ahí es cuando este punto debe medir 0.
Entonces, si miramos acá nuevamente, podemos decir claramente, en un momento como este, vamos a señalarlo, como este, aquí, en este lapso, el transistor está conduciendo, el transistor está conduciendo, pero deja de conducir y el voltaje inmediatamente sube en este lapso. Durante todo este lapso, el transistor no conduce, el transistor no conduce, no conduce. Entonces ahora voy a utilizar este cajón de abajo, voy a ponerle, ahora que decimos que el transistor no conduce, a ver justo en este preciso momento donde está esta línea aquí, ¿qué es lo que hace este devanado que me entrega los 110 voltios? Aquí está el devanado que me entrega los 110. Y si no me cree, véalo aquí, véalo aquí. Ah, no, ese es el de los 16. Bien hecho si no me creyó. El de los 16, el de los 110 es este, el de encima. El de encima. Voy a poner ese. No, dije que lo iba a poner abajo, Sí, entonces abajo quedó. pasémoslo para abajo. Dale. Pasémoslo para abajo. Ahí está. Le voy a dar doble clic aquí para que... a ver. Ahí fue que lo amplié demasiado. Ahí. Le voy a dar aquí en este punto, le voy a dar otra vez clic para que me quede solo. No, en este punto. En este punto. Eso. Ahí están. Este BN003 es aquí. Es aquí. Miren que cuando yo ahí tengo ese punto señalado, aquí en la parte, en esta parte, se van a mirar aquí en esta parte inferior izquierda. Señalo el punto y miren allá. Dice punto BN003. En ese punto es donde nos está diciendo acá. Ahora, volvamos a señalar lo que teníamos ahora. Decíamos, en este espacio donde el switch conduce, miren aquí el BN003, ¿cómo está el voltaje? Está en un valor, miren el valor, menos 210 voltios, menos 210. Si yo lo pongo acá, si yo le doy clic acá, ese valor se me va a trasladar aquí, vea, menos 205.3. Con menos 205.3, este diodo, conducirá. Claro que no, claro que no. Tiene que estar positivo. Tiene que estar positivo, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo conduce ese diodo? Vamos a mirar el voltaje cuando este BN003 sube. Mira el voltaje ahí, 112.66 voltios. 112.66 voltios. Positivos. En ese momento conducirá el diodo. Claro, claro. Pero miren una cosa. ¿En qué momento genera el transformador ese voltaje? 112.63. En el momento en que el switch está como Apagado. apagado, porque el voltaje en el colector del switch, miren que sube casi a los 500 voltios durante este lapso. ¿Se acuerdan? Durante este lapso, voy a señalar aquí el colector del switch. Aquí, bueno, son dos cursores. Entonces, el colector del switch aquí durante este lapso está diciéndome, yo estoy apagado. ¿Por qué? Porque en el colector del switch, aquí está, tengo 490.36 voltios. Y en ese mismo momento, el BN003, yo voy a poner los dos cursores juntos. Los dos cursores juntos para decir, en ese mismo momento, ¿qué pasa? ¿Cierto? Ahí puse los dos cursores juntos. Juntos en el tiempo, el cursor 1 está en 69.4 milisegundos y el cursor 2 también está en 69.4 milisegundos. Están juntos. En ese momento, el voltaje en el colector del switch, que no está conduciendo, son 490 voltios. Y en ese momento, el diodo sí conduce, porque el transformador fue hecho para que en ese momento, fuente flyback, me genere los voltajes para que el diodo conduzca, 112 voltios. Profe, entonces cuando él conduce, la bobina está, por decir algo, guardando, almacenando. Y cuando lo conduce, la bobina suelta lo que tenía almacenado. Ese es el voltaje entonces. Correcto. Entonces, cuando él conduce, ¿quién es él? El O sea, switch, transistor. el transistor, correcto. Cuando el transistor conduce, la bobina está haciendo como esto. Y cuando el transistor deja de conducir, la bobina del secundario está haciendo.
Suelta lo que guardó. Suelta, exactamente. Almacena, suelta. Almacena, suelta. ¿Cierto? Esa es la configuración del que diseñó la fuente. No significa que alguien en determinado momento no podría usar el transformador de una manera diferente y ponerlo a conducir cuando el switch conduzca. Eso ya es cuestión del diseñador. Pero este tipo de fuente se caracteriza por eso, porque los secundarios entregan voltaje cuando el switch está abierto. Pero una pregunta. A ver, ¿Tiene relación que esta fuente se llame flyback con un flyback ya de alto voltaje para la pantalla? Que el voltaje en el regulador o en el transistor horizontal sea alto, el colector. en el colector del transistor el voltaje es alto por la misma razón de que aquí en el colector de este transistor el voltaje es alto cuando el switch descansa. En el colector de un flyback el voltaje es mucho más alto. ¿Por qué? Porque él en el secundario es elevador y al ser elevador tiene la característica, se ayudan varias características. Una es la autoinducción o la inducción mutua, más bien, que el secundario le transmite al primario. Y otra es el tiempo que le dan al transistor al transformador, más bien, para entregar la energía almacenada. Si el tiempo que le dan al transformador es cortico, la energía se entrega en un lapso breve, pero con un pico más grande. Y si el tiempo es más largo, entonces él reparte esa reacción. En fin, el hecho es que sí se parece el flyback en este caso, y por eso esta fuente la llaman tipo flyback. Ok. Muy bien. Ahora, resulta que vamos a ver cómo actúa el comparador de error. El comparador de error. Vamos a ver el circuito voy a utilizar esta ventana de aquí abajo. Entonces esa ventana le voy a borrar lo que tenemos ahí y le voy a poner el voltaje del diodo, el voltaje del diodo, el voltaje del diodo. ¿Qué me dicen el voltaje del diodo? Que es el nodo 014. Dice, miren esta chorrera de números, pero ¿qué diferencia entre esa chorrera de números? A pesar de que aquí me da dizque una onda muy grande. Resulta que me la está amplificando, pero grandemente. Porque mire que aquí dice 6.22 y arriba dice 6.22. ¿Qué varió? ¿Qué varió? Pues ya 10 millonésimos, tal vez, o 10 o 100 milésimos de voltio. Es decir, este diodo está en un nivel de 6,2 voltios. Esta pequeña variación prácticamente es ninguna, porque aquí está todo esto en 6,22. Vamos a compararla con el voltaje de base, Mire que ahí se aplanó esta de abajo. ¿Por qué? Porque ya la estamos comparando con otra. Entonces ya a este le tiene que dar un valor muy definido, no gastase todo el tablero para escribir las pequeñas variaciones que tiene. Entonces mire el voltaje de base, el voltaje de muestra. Voy a escribir el voltaje de muestra. Está más o menos en 6,88. Y el voltaje en el LED, en el Zener, está en 6,22. La diferencia entre 6,22 y 6,88 es 0,6 voltios. Véanlo aquí, 0,65 voltios. Cuando este transistor tiene esos 0,65 voltios, el transistor está mandándole ciclo por ciclo al diodo LED la corrección. Voy a tomar solamente el voltaje aquí y vamos a tomarlo a él solito para que vean las fluctuaciones en cada ciclo. Véalas, vea las fluctuaciones en cada ciclo. En cada ciclo, la energía almacenada, los 110 voltios,
le dicen al comparador de error, aquí estamos, examínenos. Entonces el comparador de error dice al switch, están los 110, no conduzca más, o si está parado, o si está cortado, no conduzca por ahora. ¿Cómo lo dice? Haciendo negativo el cátodo del LED, bajando el cátodo del LED, haciendo circular corriente a tierra desde ánodo, cátodo del LED para transmitir el mensaje al lado primario. ¿En qué momento lo hace? En los momentos en que este voltaje baja para ser negativo el cátodo del LED, este voltaje tiene que bajar. En estos momentos concretamente, mire, aquí, BN012, entonces vamos a señalarlo. ¿En qué momentos? En estos momentos de aquí abajo. En estos momentos de aquí abajo. 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 En esos momentos, lo voy a señalar en el otro ciclo, en ese momento de abajo. En esos momentos es cuando en cada ciclo el comparador de error le dice a través del mensajero al circuito primario, pare. Y si el switch está cortado, todavía no empiece a conducir. Todavía no empiece a conducir. ¿Eso de qué depende? De cuánto voltaje hay aquí. Acuérdense que esto es un nombre. Esto es un nombre, pero este voltaje puede ser 111, 109. ¿Eso de qué depende? De la carga. ¿Qué es la carga? En este momento es una resistencia, mírenla aquí, R2. Yo esta resistencia la puse, esta resistencia no existe en el plano. Esta resistencia, estos 300 ohmios, son la carga imaginaria de lo que más o menos consume un televisor. Más o menos equivale a 300 ohmios para una fuente de 110 voltios. Ese es el televisor. Pero esos 300 ohmios a veces consumen más, a veces consumen menos. Es decir, a veces se convierten en 280, en 250 ohmios, consumen más, o en 400, 500 ohmios, conducen menos. ¿Eso de qué depende? De qué tan brillante esté la pantalla, de qué tanto volumen haya en el televisor, si la escena tiene mucho contraste o poco contraste, en fin. Entonces, todo eso, esa carga que está allá fluctuando, va a hacer que los parámetros del control se vayan manifestando a través de este transistor.